Hola, es un gusto tenerte nuevamente en nuestro canal. El vídeo de hoy trata sobre la rapidez media y la velocidad media, profundizando los conceptos de valores medios vistos en el vídeo anterior. Ya sabes, si te gusta este vídeo, dale like, suscríbete y observa muchos vídeos más que tenemos de temas relacionados. Referencia, ¿sí? Punto inicial, punto final, eso es lo que es el sistema de referencia. Vimos lo que la diferencia entre trayectoria y desplazamiento, que la trayectoria es todo el camino seguido, ¿sí? El desplazamiento es el camino más corto, ¿bien? Y en función de esos dos, obviamente obteníamos la velocidad y la rapidez, ¿sí? Tal cual como estamos viendo ahí. A la izquierda, ¿sí? Fíjense que la trayectoria es el camino seguido por una persona, ¿sí? Como vemos en el puntito rojo, y el desplazamiento sería la flecha amarilla, que sería el camino más corto, ¿sí? Seguido. Lo mismo que en el gráfico de abajo, fíjense, la abejita recorre todo lo que está en línea de puntos, sería la trayectoria, y el desplazamiento sería el camino más corto que une A y B, ¿sí? Ahora, con la trayectoria, ¿sí? Nosotros fíjense que sacamos la rapidez, y con el desplazamiento, nosotros sacábamos la velocidad, ¿sí? Para eso nos sirvió saber lo que era la diferencia entre trayectoria y desplazamiento, porque a su vez también sabemos la diferencia entre lo que sería, ¿sí? El desplazamiento, la velocidad y la rapidez, ¿sí? La rapidez tenía en cuenta que la trayectoria recorrida en la cantidad de tiempo determinada. La velocidad tenía en cuenta el desplazamiento de recorrido en una determinada cantidad de tiempo. Es más que obvio, si nosotros vemos en los gráficos a la izquierda, observamos que el desplazamiento, por ser mucho más corto, se va a recorrer en mucho menor tiempo, ¿sí? Por lo tanto, ya podemos asumir y darnos cuenta de que la velocidad va a ser mucho mayor que la rapidez, ¿sí? Fíjense, el desplazamiento, que era la distancia más corta que uno de los dos puntos, ¿sí? Dividido el tiempo que tarda en recorrerlo, me daba la velocidad. Entonces, si el desplazamiento es una magnitud vectorial, la velocidad va a seguir siendo una magnitud vectorial, ¿sí? La trayectoria es una magnitud escalar, ¿sí? Y fíjense que no es la distancia más corta, como vimos recién, dividido el tiempo que tarda en recorrerlo, me va a dar rapidez, ¿sí? Y va a seguir siendo una magnitud escalar porque esta es escalar, ¿sí? ¿Se entiende entonces? Como yo le dije recién, fíjense, ¿cuál es la ecuación? Distancia sobre tiempo, ¿está bien? En este caso, la D minúscula, ¿sí? Corresponde al desplazamiento, la distancia más corta. En el caso de la rapidez, ¿sí? La rapidez, fíjense que tiene la misma ecuación que la velocidad. ¿Qué es lo que cambia? Justamente la D, ¿sí? La D, fíjense que en uno va a ser la distancia más corta y en otro va a ser la distancia total recorrida. Pero la ecuación es la misma, ¿sí? Es la cantidad de distancia recorrida sobre el tiempo que se tarda en recorrerlo. ¿Está bien? Vamos a ver ahora unos ejemplos, ¿sí? La rapidez, como dijimos recién, fíjense que considera la distancia recorrida y el tiempo transcurrido, ¿sí? Fíjense que le copié yo acá el gráfico del video que vimos recién. Si nosotros, estos 45 metros que caminó María, nosotros lo quisiéramos trazar en línea recta, fíjense que en realidad llegaría más lejos. Se observa este punto acá, está mucho más adelante que este punto acá. Entonces, en realidad la línea azul es el equivalente lineal en todos los metros que caminó en rojo, ¿sí? Bueno, es una magnitud escalar, ¿sí? Y tenemos lo que es la rapidez que resulte de la división entre la cantidad de metros recorridos, que serían 45, dividido el tiempo que tardó en recorrer, ¿sí? Suponemos que en x0 empezamos con el tiempo t igual a 0 segundos y empezamos a contar hasta que llegamos a xf y como supusimos recién que tardó 15 segundos, ¿sí? Ahí es como si lo miráramos con un cronómetro, ¿sí? Y algo muy importante, chicos, es que siempre es positiva. No puede ser ni nula ni puede ser negativa, ¿sí? Siempre es positiva. ¿Por qué? Porque fíjense que yo siempre voy a estar tomando un tiempo. Si este es cero, entonces siempre tengo un tiempo hasta acá. Y siempre camino desde una posición cero hasta la posición 45 metros. ¿Está bien? Entonces siempre me va a dar positiva. Esto no ocurre con la velocidad. La velocidad puede ser positiva, negativo, cero. ¿Sí? Bueno, acá está el ejemplo que la habíamos hecho en la clase pasada. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Por ejemplo, miren. La distancia recorrida
que caminó toda la trayectoria roja, por ejemplo, son 45 metros. El tiempo que yo tardo, yo pongo el cronómetro en cero acá y lo paro cuando yo llegue hasta la parada, ¿sí? Me da 20 segundos, por ejemplo, ¿sí? Entonces, acuérdense que a mí me define la trayectoria, es una magnitud escalar, por lo tanto la rapidez va a ser escalar. La fórmula es D sobre T, por lo tanto va a ser 45 metros sobre 20 segundos. La rapidez se mide en metros sobre segundo, ¿sí? Fíjense que lo que me queda acá, 2.25 es 45 sobre 20, y metros sobre segundo lo que me queda después como unidad, ¿sí? Bueno, antes de pasar a rapidez media, voy a pasar a la velocidad, que es lo que yo le decía recién, ¿ven? La velocidad, ¿sí? Considera el cambio de posición de un objeto, es una magnitud vectorial, ¿sí? Involucra el desplazamiento, por eso está el amarillo de abajo, y puede ser positivo, negativo o cero, ¿sí? La rapidez solamente puede ser positiva. En este caso, la velocidad puede ser positiva, negativa o cero, ¿sí? Por ejemplo, fíjense, yo quiero saber la velocidad. Tomo el desplazamiento, que es la línea amarilla. Yo sé que es vectorial, por lo tanto la velocidad va a ser vectorial, ¿sí? Como la ecuación D sobre T. Tengo 30 metros recorrido de desplazamiento en un tiempo T 15 segundos, ¿sí? Entonces, 30 dividido 15 me da 2 metros sobre segundo, me quedan metros sobre segundo, que es la velocidad, las unidades en las cuales medimos velocidad, ¿sí? Se observa, la ecuación es la misma que la rapidez, pero tiene en cuenta el numerador, en uno es la trayectoria, en este es el desplazamiento, ¿sí? Y abajo el tiempo que se tarda en recorrerlo, ¿sí? Bueno, vamos a ver ahora, eso cuando nosotros tenemos, por ejemplo, fíjense, caminamos de un punto al otro, ¿sí? Pero nosotros podemos tener varios puntos. Paramos, por ejemplo, yo salgo de acá de mi casa, me voy a la panadería, de ahí me voy a la verdulería, de la carnicería y de ahí vuelvo a mi casa, por ejemplo. ¿Sí? Entonces puedo tener varios puntos, no uno solo, ¿sí? Este, por ejemplo, caminó de acá a la parada, pero pudo haber seguido caminando por otros lados. En ese caso, nosotros vamos a tener lo que es la rapidez media y la velocidad media, ¿sí? Que en realidad media quiere decir promedio, ¿sí? Un promedio de todos los puntos por los cuales yo fui pasando, ¿sí? La rapidez media en este caso, chicos, va a ser la sumatoria en el numerador de todas las distancias que yo recorrí la trayectoria. ¿Está bien? O sea, si yo fui a la verdulería, panadería, carnicería, va a ser todas esas distancias, ¿sí? De una distancia de entre un punto al otro. Y abajo va a ser la suma de todos los tiempos que tardé. ¿Cuánto tardé de mi casa a la panadería, de la panadería a la carnicería, de la carnicería a la verdulería? Son todos tiempos. ¿Está bien? Entonces arriba sumo todas las distancias y abajo sumo todos los tiempos. ¿Sí? Por ejemplo, volvemos a tomar el ejemplito que habíamos visto antes, ¿sí? En el cual yo supongo, ¿sí? Esto se lo agregué después de lo que vimos en la última clase, ¿sí? Alguno de ustedes me hizo un par de consultas, me acuerdo, y salió este ejemplo que lo hicimos. Entonces, gracias a la consulta de ustedes, yo les pude preparar algo mucho mejor acá en el apunte que les voy a dejar, ¿sí? Por eso siempre es muy importante la participación de ustedes, porque por ahí hay cosas que yo supongo obvias porque las sé, pero en realidad ustedes no, entonces sale, yo puedo completar mejor la guía si ustedes las pueden entender mejor, ¿sí? Este ejercicio salió justamente de la clase pasada. Yo supongo que salgo de acá. Ven que yo le marco como X0 el inicio. ¿Sí? Acuérdense que las posiciones las marcamos con la letra X. Las distancias las marcamos con la letra D. ¿Sí? Entonces, la posición X0 sería el inicio. Bien, yo parto de mi casa y me doy una vuelta a la manzana. ¿Sí? Llego hasta la esquina. Entonces, fíjense que yo hice en 100 metros hice 10 segundos. ¿Sí? Sin ningún tipo de distracción, caminé directamente. 100 metros una cuadra. ¿Se acuerdan que dijimos que en Mercedes teníamos aproximadamente 100 metros? Y la caminé en 10 segundos. Entonces tengo una determinada rapidez, ¿sí? En la segunda cuadra, yo me detuve a saludar 5 segundos a un vecino y después seguí caminando. Por lo tanto, yo caminé los mismos 100 metros de la cuadra, solamente que esta vez a los 10 segundos que yo tardo en caminarlo, le añado los 5 segundos que perdí saludando al vecino, ¿sí? La tercera cuadra, ¿sí? Yo me paro 10 segundos a acariciar a un perrito, ¿se acuerdan que me he dicho? Bueno, entonces, la distancia no cambia porque es la misma, son 100 metros, que es lo que tiene largo la cuadra, más los 10 segundos que yo tardo en caminarla, le sumo los 10 segundos que me frené, ¿sí? A acariciar el perrito. Y a la vuelta, vuelvo hasta mi casa, sin ningún tipo de distracción, por lo tanto, fíjense que los 100 metros y los 10 segundos equivalen a los mismos de la primera cuadra, ¿está bien? Entonces, ¿cómo sería abajo?
¿sí? Tengo que sumar todas las distancias y todos los tiempos, ¿está bien? Entonces, ¿qué voy a tener? Las distancias, fíjense que de 1, de 2, de 3 y de 4 son las mismas porque las cuadras son las mismas. 100 metros, 100 metros, 100 metros y 100 metros. Entonces, 100 más 100 más 100 más 100. ¿Está bien? Abajo, sí tengo distintos tiempos, ¿sí? Fíjense, 10 segundos de la primera cuadra, que no tuve ninguna distracción y le metí pata. La segunda va a ser 10 más 5, que se lo del vecino, 15 segundos. La tercera es 10 más 10, que tal en acariciar al perrito, van a ser 20 segundos. Y la cuarta, si le dice sin ninguna distracción, van a ser 10 segundos más. ¿Está bien? Sumo, arriba me queda 400, abajo me queda 55 segundos. 400 dividido 55 me da 7,27 metros sobre segundo, me queda metros sobre segundo. ¿Sí? Entonces la rapidez positiva no puede ser nunca cero ni negativa. Yo en cuanto ya salí de mi casa, ya estoy haciendo un recorrido, por lo tanto ya estoy haciendo, ¿sí? La rapidez media simplemente es la suma de todas las distancias sobre la suma de todos los tiempos, de todos los puntos donde yo fui pasando, ¿sí? ¿Se entiende? ¿Consulta, duda? Bueno, la velocidad. Como dijimos recién, la velocidad tiene en cuenta dos puntos, ¿sí? Inicial y final. Es prácticamente lo mismo que la rapidez, solamente que es vectorial, ¿sí? Como vimos recién acá en este ejemplo. Bien, bueno. La velocidad media. La velocidad media sí ya es otro tema, chicos, ¿sí? No es como, no se calcula como la velocidad, como la rapidez. La velocidad media se toma en cuenta, fíjense. Recién vimos que era D sobre T, acá, ¿sí? ¿Por qué? Porque es un solo punto. ¿Está bien? Ahora, si son varios puntos, yo tengo que hacer la resta, ¿sí? Entre el primer punto y el segundo punto sobre el tiempo que tardan en recorrer esos dos puntos, ¿sí? Por ejemplo, fíjese, yo voy a tomar el mismo ejemplo que tomé el de que doy vuelta acá a la manzana. Este mismo, ¿está bien? Yo ya calculé la rapidez acá, pero yo quiero saber la velocidad, ¿sí? Entonces yo tomo los vectores estos azules que están acá. ¿Ven estos que están acá? Yo no lo usé recién en la rapidez. ¿Por qué no lo usé? Porque la rapidez dijimos que es escalar, no es vectorial, ¿sí? Entonces usé lo que está dentro en rojo para la rapidez, ¿sí? Para la velocidad yo tomo en cuenta los vectores que están acá, ¿sí? Esos vectores que están acá. ¿Bien? Entonces, ¿cómo? La velocidad, ¿se acuerdan que era el desplazamiento? Yo no tomo en cuenta entonces estos tiempos que he perdido, sino el tiempo que tardaron en desplazarme, ¿sí? Entonces, lo que hago, fíjense, es llevar esos cuatro vectores a un plano de coordenadas polares. B1 cuando camino la primera cuadra, B2 cuando camino la segunda, B3 cuando camino la tercera y B4 cuando camino la cuarta cuadra. ¿Sí? Como yo le dije, como en este caso la rapidez tiene en cuenta la trayectoria y la trayectoria sí tiene en cuenta el tiempo perdido, la velocidad no. La velocidad tiene en cuenta el desplazamiento, que era la distancia más corta recorrida, por lo tanto no tiene en cuenta el tiempo, serían todos los tiempos iguales, ¿sí? Sería 10 segundos en todos lados. Y si fíjense, si la distancia es 100 metros en todos lados igual, y el tiempo va a ser 10 segundos en todos lados, vamos a tener el mismo vector dirección, que va a ser 100 sobre 10, ¿sí? Es por eso que ustedes ven acá de que a mí los vectores me quedan todos iguales. Fíjense, B1 va a ser el módulo B1 con dirección norte, ¿sí? Que va a ser igual a 100 metros sobre 10 segundos, con una dirección de más 90, porque fuimos hacia arriba la primera cuadra, ¿sí? Entonces el vector 1 me queda 10 metros sobre segundo con un ángulo de 90 grados. Va para arriba, ¿sí? B2 va a ser el módulo con dirección este. 100 metros sobre 10 segundos con la dirección de 0, ¿sí? Me va a quedar 10 metros segundo, 0. Bien, lo trazo acá, ¿está bien? B3 va a ser su módulo con dirección sur, porque ya empiezo a bajar la tercera cuadra, ¿sí? 100 metros en 10 segundos. Ven que lo que yo les digo no tiene en cuenta el tiempo perdido, porque el desplazamiento es la trayectoria siempre más corta, ¿sí? Los tiempos perdidos, las frenadas, las paradas, todo eso tiene en cuenta la rapidez, no la velocidad, ¿sí? Con menos 90. ¿Por qué? Porque dijimos que vamos al sur, hacia abajo. Me va a quedar 10 metros segundo con 270. Este de acá, ¿sí? Y el vector 4 va a ser su módulo con dirección oeste. 100 metros en 10 segundos con 180 me va a quedar para aquel lado.
Fíjense que estos 4 vectores que están acá, B1, B2, B3 y B4, no son ni más ni menos que estos azules que están acá. Este es el B1, este es el B2, este es el B3 y este es el B4. ¿Sí? Se observa, yo lo único que hice fue pasar esos vectores, los pasé a este gráfico y simplemente se los explico en coordenadas polares, que ustedes ya saben lo que son las coordenadas polares, por eso se los pongo acá explicado de esa forma. ¿Sí? Ahora, fíjense qué fácil es darse cuenta, chicos, de que si los 4 vectores son iguales, obviamente la sumatoria de todos ellos va a dar 0. Fíjense, por ejemplo, acá a la derecha. Si yo aplico el método del polígono, ¿sí? Donde pongo, ¿se acuerdan que yo ponía del origen de coordenadas, partía del primer vector y después ponía todos los vectores uno tras el otro, ¿sí? Fíjense que donde termina B4, termina B1, lo cual es lógico, porque yo acá vuelvo al punto de origen. X0 coincide con XF. O sea, yo salí de la puerta de mi casa y volví a la puerta de mi casa. Por lo tanto, el origen de B1 va a coincidir con el final de B4. ¿Sí? Es por eso que si nosotros hacemos el método del polígono, no vamos a tener ningún resultante, porque coinciden los 2 puntos. No va a haber ningún vector resultante, ¿sí? Entonces podemos decir que en este caso la velocidad media es 0. ¿Está bien? En ese caso, como les dije yo, ¿se acuerdan que la rapidez es siempre positiva? La velocidad puede ser positiva, negativa o 0. Este es un ejemplo de que cuando nosotros salimos de un lugar y volvemos al mismo lugar, la velocidad resultante es 0. ¿Sí? Les voy a dar otro ejemplo cuando no es 0. Supongamos que tenemos el mismo ejemplo. Yo salgo acá a la puerta de mi casa, pero en la última cuadra me paro a mitad de cuadra, ¿sí? Para tomar unos mates con los vecinos. ¿Está bien? Entonces, fíjese cómo en azul ya cambió acá. Yo ahora que tengo 50 metros en la mitad de tiempo. Obviamente, si yo hago 100 metros en 10 segundos, ahora la mitad de la cuadra la voy a hacer en la mitad de tiempo. ¿Está bien? Bueno, hago con el mismo criterio. Estos vectores que están en azul, fíjense que ahora el de la cuarta cuadra llegó hasta la mitad. Estos 4 los llevo a mi sistema de coordenadas polares. Entonces, fíjense que B4 es lo único que cambia. Es el que se acortó. ¿Sí? Esta circunferencia en verde quiere decir de que los vectores en realidad tienen todo el mismo módulo, los otros. Que era igual que en este caso. En este caso todos tienen el mismo módulo, por eso todos tocan la circunferencia en verde. En este caso no, el vector 4 es más corto, porque ¿cuánto vale? 50 sobre 5, mientras todos los otros valen 100 sobre 10. ¿Sí? Entonces, si yo a esto le aplico el método del polígono, fíjese que trazo B1, B2, B3 y B4, y ahora trazo desde el origen hasta el último vector que yo dibujé, el vector resultante. ¿Ven? Entonces yo ahora tengo que B es positivo y tiene esta dirección y ese sentido, ese resultante. ¿Está bien? Entonces, en este caso, la velocidad resultante no es nula, sino que yo tengo un valor positivo. Le digo positivo porque vale a la derecha. Me podría dar hacia la izquierda también. Ojo, en ese caso sería negativo. ¿Sí? Pero para el caso que yo planteé acá, si yo me paro a la última de mitad de cuadra, ¿sí? Quiere decir que entonces tengo un vector resultante. Conclusión, chicos. Si x0, punto inicial, coincide con XF, punto final, que sería este caso, ¿sí? Vamos a tener una velocidad nula cuando estos 2 puntos coinciden. Si estos 2 puntos no coinciden, nunca vamos a tener una velocidad media nula. Puede ser positiva, puede ser negativa, con lo cual nos vamos a dar cuenta simplemente aplicando el método del polígono. Así de fácil. ¿Está bien? Y la cuenta que nosotros vamos a tener que hacer es esta. ¿Sí? D1 menos D2. Fíjense que yo le dije, si D1 es X0 y XF, ¿sí? Es el D2. Si coinciden, van a ser iguales. Por lo tanto, arriba me va a quedar 0. Por lo tanto, la velocidad media me quedaría 0. ¿Sí? Yo le hice esta explicación, chicos, ya que nosotros ya sabemos lo que son los vectores. Le hice esta explicación para que ustedes entiendan por qué queda 0. Pero si no, simplemente en el práctico, lo que ustedes tienen que saber es esta ecuación. ¿Sí? D1 menos D2, que sería el X0 menos el XF. Si coinciden, me da 0. Por lo tanto, la velocidad media me da 0. Si no coinciden, yo lo que hago es tomar esta distancia, X0, 0 generalmente, porque nosotros lo tomamos como 0 en el partido de esta casa. ¿Está bien? La distancia que recorremos hasta XF va a ser un valor. Entonces vamos a tener XF menos XY. Y el tiempo que yo tardo en tomarlo, generalmente el T1 es 0 si partimos de 0. ¿Sí?
pero y te doy el tiempo que podemos tomar ahí. No necesariamente siempre tiene que ser 0. Fíjense este caso, ¿sí? Yo veo un auto que ya viene corriendo. Entonces, en este punto, fíjense, yo le tomo un tiempo, que es lo que le digo yo. Puede ser 0, pero no puede ser 0. Puede ser que el auto ya salió del origen y yo lo tomo acá que sea 10 segundos. A los 10 segundos, por ejemplo, recorro 10 metros, ¿sí? Le vuelvo a tomar más adelante, 20 segundos. A los 20 segundos recorro, supongamos, 20 metros. Entonces, el numerador, ¿cómo me va a quedar? Me va a quedar 20 metros menos 10 metros. Y el denominador me va a quedar 20 segundos menos 10 segundos. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos? Esto ha sido todo por hoy, dale like y suscríbete, así nos ayudas a que el canal siga creciendo. Si quieres profundizar más en el tema, puedes encontrarme en el link de SuperProf que les dejo en la descripción del vídeo. Muchas gracias y hasta la próxima.